publicó en el 2013, es relativamente joven. Sería conveniente el próximo año revisarla, porque una de las novedades que va a introducir el código estructural es que dentro del control del hormigón tiene la tabla de formación de lotes el elemento que no es estructural, como son las soleras de hormigón, con la obligatoriedad de ensayos de resistencia a compresión. Entonces, nosotros en esta guía tenemos un capítulo de control de calidad que yo, siendo uno de los ponentes del grupo de trabajo, nunca me gustó, y lo he hablado con ANEFOP y con EIECA. Nosotros no lo tenemos del todo bien. Entonces, ahora que va a ser obligatorio por parte del código estructural que elementos de hormigón como las soleras tengan un control, lo que haremos será actualizarla cuando se publique el código estructural y nos adecuaremos y tendremos un control, pues, como diga el reglamento. Esta se publicó en el 2013, también es un documento reconocido, la Consellería, y aquí sí que podemos decir que en este mundo había novedades en la fabricación de los pavimentos de hormigón y nuevos acabados, etcétera. Escasa normativa específica para el proyecto y la ejecución de pavimentos de hormigón en viales urbanos, como pasa con la guía de pavimentos de asfalto, que había esa falta de normativa. Luego, los requisitos derivados de la resistencia al deslizamiento por resbaladicidad por aplicación del documento básico, pues con el fin de prevenir patologías, pues salió la idea de elaborar esta guía y se empezó su elaboración y se acabó en ese año. Importante decir cuál es el alcance. Vías urbanas o calles de urbanizaciones y caminos rurales con tráfico menor de 50 camiones diarios por sentido. Aparcamientos de vehículos exteriores o interiores en los edificios y las rampas de acceso. Zonas peatonales como carriles, bici, aceras, sendas, paseos, plazas o recintos interiores de edificios. Cuando sean exigencias mayores, para tráficos mayores, deberá aplicarse la norma 6 de sección de FIME del Ministerio de Fomento o la norma de sección de FIMES de la Comunidad Valenciana. Esta es para el alcance que tenemos aquí de ámbitos urbanos y de baja intensidad de tráfico. Teníamos en el grupo de trabajo a ANEFOP, a IECA, además IECA su representante muy activo, algunas empresas especializadas, la Dirección General y el Instituto Valenciano. Contenido, como las guías anteriores, empezando por el capítulo 3, que se caracterizan los pavimentos de hormigón. Pues hay una primera clasificación según el tipo de apoyo, pues puede estar sobre el terreno o sobre un forjado o losa. Puede ser un uso exclusivamente peatonal o tráfico rodado. Puede ser en masa o puede llevar una malla electrosoldada o armado con fibras. Según eso lo llamamos HM, HA o HRF. Por el tipo de resistencia a flexotracción del hormigón. Y la guía contempla dos posibilidades, un HF 3,5 o un HF con resistencia a flexión 4 megapascales, que tiene una equivalencia. O sea, si uno va a una central de hormigón y le pides un HF 4.0 y te dice ¿eso qué es? Bueno, pues me tiene usted que servir un hormigón de resistencia 30 newton milímetro cuadrado. Tenemos esta equivalencia. Y luego por el acabado superficial, ya pulido, coloreado, impreso, etc. Bien, pues como en las anteriores guías, de lo que se trataba era de codificar las características según el uso. Para eso, el código de los pavimentos de hormigón se elabora a partir de 3 identificadores. El primero tiene que ver con unos parámetros básicos para el dimensionamiento, que es el tráfico, la calidad de la base de apoyo y luego algo que decide el proyectista, 3,5 o 4 de resistencia a flexotracción. Lo del 3,5 o 4, ¿qué ventajas tiene? Pues económicas. Si tú pones 4, la diferencia, esto es una interpretación mía, la diferencia entre el 3,5 y 4 que tú le pagas al fabricante de hormigón es poca, pero si tú pones 4,
la diferencia económica en cuanto al espesor de la losa de hormigón, es interesante evaluar esa repercusión de precio. Porque siendo prácticamente el mismo precio, el 3,5 y el 4, si tú pones 4, te permite un espesor menor, puede ser rentable económicamente. Eso hay que valorarlo siempre. Pero es algo que decide el proyectista, o 3,5 o 4. Luego el primer identificador está por el tráfico, la calidad de la base de apoyo y tu resistencia a flesotracción. Con esos valores luego puedes irte al cuadro de dimensionamiento. El segundo identificador es la resistencia al deslizamiento. Estamos en exteriores o estamos en interiores, la clase del deslizamiento según la exigencia del código técnico de la edificación. Y luego unas características adicionales que pueden requerirse a un pavimento de hormigón. Puede ser por helada, por presencia de sales fundentes, por abrasión, por agentes químicos agresivos o por razones higiénicas y biológicas. Luego vamos a tener un primer identificador, un segundo que es la clase de resistencia y luego un conjunto de letras. El primer identificador lleva nada más y nada menos que 3 números. Un primer número que va del 1 al 5, un segundo número que va del 0 al 3 y un tercer número que depende de esa elección de 3,5 o de 4 de la resistencia a flesotracción. Esto lo elige el proyectista. Esto es en función del tráfico que se prevea en esa zona. Ahora veréis el cuadro que tiene. Y el segundo número tiene que ver con lo que tengas, donde tengas que apoyar tu losa. Para ese primer número se utiliza este cuadro de categorías de tráfico. El cuadro de categorías de tráfico es el que está en toda la bibliografía y va desde C1 hasta C5, ¿vale? El C1 es el más exigente y el C5 el menos, porque son las zonas exclusivamente peatonales, ¿vale? En función del número de vehículos, ¿vale?, nosotros obtenemos esa categoría del tráfico, o los ejemplos, es una zona urbana, calles muy comerciales, calles con 6 metros o más de un autobús por hora, o si estamos en zonas rurales, ¿vale?, en función del tráfico, nosotros nos situamos en qué categoría estoy, en función del número de vehículos que pasan, de si es zona urbana o rural, tipo de vía y calle y tal, nos situamos en C1 a C5. Y eso nos va a dar, como veíamos según sea C1 o C5, 1, 2, 3, 4, 5, el primer número del primer identificador. El segundo es función de la calidad de la base de apoyo, de la categoría de la explanada. S0 es un mal terreno y S2 es un terreno muy bueno, que estamos sobre compactos, permiten el paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda y no producen prácticamente huellas. Hay una inspección visual para caracterizar la categoría de la explanada, pero la recomendación es que uno se vaya a pedir un ensayo de placa de carga para que te sitúe en una categoría de explanada S0, S1, S2, y si no puedes llevar un ensayo de este nivel, pues por lo menos un CBR, y en función de CBR poder clasificar la categoría de tu explanada. En los terrenos peores, que no son en principio aptos para soportar, entonces ya veremos en el cuadro de emisionamiento que en algunos casos obliga a que se ponga una capa de zahorra, una subbase granular para mejorar la. El tercer número, como antes comentaba, es elegir o 3,5 o 4. En función de la resistencia a flesotracción elegida, el espesor del pavimento resultará diferente. Eso en el catálogo de secciones se podrá ver y hay que valorar si te interesa irte al HF4. El segundo identificador es la clase de resistencia al deslizamiento, que ya lo hemos dicho en las otras guías y no comentamos más. Y el tercer identificador es esas características adicionales. Helada, si usted está en una zona climática C, D o E, de las que están definidas en el documento básico HE o HS, HE, ¿no? Bueno, HE. En el HE, pues si está usted en una de esas zonas, entonces tiene que pedirle que
esta característica adicional de resistencia a la helada. Entonces, una forma de conseguirlo es con las designaciones de la EHE, del hormigón estructural, pues pedirle a ese hormigón que tenga la letra H, de resistencia a la helada, que sabéis que tiene un valor de aire ocluido determinado. Si vamos a tener sales fundentes, al hormigón le vamos a pedir que tenga la F, esa característica adicional del hormigón, definida en la EHE de sales fundentes, y de abrasión la letra E de la instrucción del hormigón con esa árido superficial que se adiciona para tener resistencia a la abrasión. Y cuando estamos en temas químicos o higiénicos y biológicos, con una llamada 4 lo que te dice es, oiga, vaya usted a una empresa especializada y que le recomiende el tratamiento más apropiado. Otra cosa no se puede decir. Bien, pues en función de esos 3 números, tu resistencia al deslizamiento y tus adicionales, pues tienes el código de baldosa, que un ejemplo es este, 411/3/H/A, porque tiene 2 letras adicionales, helada y abrasión, en este ejemplo. Vale, el proceso de selección, identificamos con la tabla el código, ese código reseñamos nuestro código mínimo, las tablas A partir del código mínimo, con los criterios de adecuación al uso, criterios estéticos, pues elegimos el tipo, pues si es HM o con mallazo o con fibras, las juntas y el acabado, con el catálogo, las secciones. Siguiendo todo este proceso, se obtiene la selección de ese pavimento de hormigón. Estas tablas ya las recordamos de las anteriores guías, lo que pasa es que aquí tenemos 2 asteriscos porque el segundo, de la calidad de la explanada, pues depende de lo que te encuentres, claro. Entonces, según lo que te caracterice en tu soporte, pues ya estarás en el 1, en el 2, en el 3, en el número que toque. Y el asterisco del tercer identificador dice que debe de colocarse en función de tu ubicación, en zonas sometidas a abrasión, o zonas sometidas a ataques químicos, o con exigencias higiénicas y biológicas, se lo deja ya al utilizador de la tabla para añadirle, en esos casos, la letra que toque. Vale, estos son espacios públicos, viales y aparcamientos, pues aquí tenemos estos códigos, ¿vale?, con algunas estrellitas y algunas notas como diciendo, oiga, no, en pavimentos adyacentes que no haya un salto de 2 clases en la resistencia al deslizamiento. Pues vas de la clase 3 y te encuentras de repente con la 1, vas con un andar muy cómodo porque sabes que es muy rugoso, es muy antideslizante, y llegas al 1 y sigues con esa tranquilidad y puedes resbalarte. Eso nos lo dijeron hay un centro, que no recuerdo el nombre, que está en la Universidad de Valencia, que se dedican a todos estos temas. Vale. Una vez que tenemos el código definitivo, si tenemos varios, pues intentamos unificar en la medida de lo posible. ¿Cómo seleccionamos el tipo de pavimento? Pues aquí yo me acuerdo que siempre el representante de IECA nos decía que lo de colocar un mallazo que está muy extendido, pues que no es tan necesario, que si se quiere colocar, se coloca. Que la ventaja que tiene es que tus juntas de retracción las puedes hacer a menos distancia. Y que si lo colocas, que lo coloques en la mitad superior del pavimento, ¿vale?, si lo colocas. En su caso puede haber pasadores. Y luego el tema del espesor mínimo, que luego tengo una diapositiva para el espesor mínimo. El espesor de la losa, tenemos esta tabla, que es, también podemos decir, el corazón de la guía, en función de mi base de apoyo, que sea la 0,1, la 2 o SF, es cuando es un forjado o una losa, sobre la que voy a poner la nueva losa. Y fijaros que aquí, en algunos casos, hay que utilizar o hay que ejecutar una subbase granular para mejorar, cuando estoy en un tráfico C2, pues en estos casos,
En función de si es 3,5 o 4, fijaros los espesores 22-20, pero cuando tenemos una S0 siempre vamos a tener que utilizar una mejora de esa mala calidad de la explanada, salvo en el C5, que es uso peatonal y que con estos espesores de hormigón, de esa losa de hormigón, se considera suficiente sin necesidad de mejorarlo. Bien, pues con esta tabla de dimensionamiento nos está dando los espesores, si es 3,5 o si es 4,0, con el código asociado, el 112 o el 211, etc. Bien, lo que comentaba del espesor de la losa. Cuando hablamos de espesor, se habla del espesor mínimo, porque es imposible que sea un espesor perfectamente regular. Entonces, lo que dice la guía es, aunque la diferencia entre el espesor medio y el espesor mínimo depende de la regularidad superficial conseguida en la aplanada o en la capa granular intermedia, puede suponerse que es del orden de 2 centímetros. Por este motivo se aconseja que se consideren esos 2 centímetros de más a efectos de la elaboración del presupuesto. No es mala idea. Vale, en cuanto al acabado superficial, pues se puede optar, pues como tenéis ahí en estas fotografías, por un coloreado, que se utiliza con colorante en masa del hormigón, un tratamiento en seco del colorante, pintado, un cepillado, ranurado, un fratasado mecánico, un hormigón impreso, distintos acabados, el de árido visto, que queda espectacular, a mí me gusta mucho, aunque tiene parece tan rugoso, también tiene su problemática por el tema de resbaladicidad y hay que considerar la resbaladicidad de estos pavimentos. Si el árido tiene una textura muy pulida por la propia naturaleza, puede resultar con problemas. De terrazo continuo en interiores y pulido, el hormigón césped, distintos acabados que en tu proyecto pues puedes especificar. También hay una tabla en la que te dice, bueno, pues para estos usos, estos tipos de acabado, pues son los recomendables, ¿vale? Bueno, pues para un carril bici, cepillado transversal y pulido, así salido visto, desactivado poco profundo, por lo que comentábamos de que va al carril bici y que no sea demasiado resbaladizo. En garajes, parking, pista deportiva, fratasado mecánico, pulido, árido visto, nos olvidamos. Almacenes y tal. Bueno, pues hay una cierta correspondencia entre los usos y los tipos de acabado. Diseño de juntas, pues longitudinales, las transversales, según su posición, pero bueno, las que nos interesan son según su función, de contracción, de construcción y de dilatación. Y aquí sí que hay que ser muy estricto con el tema de las juntas, porque si no, unos pavimentos de hormigón te pueden producir patología si no se sigue estrictamente la colocación de juntas, que son dos cosas las importantes, juntas y no quedarte corto en el espesor de la losa. Pues en las juntas de contracción puede ser, en este caso, que se marca con un corte y la junta se abre por donde tú le vas comentando, donde lo propicias. Este es el cuadro de dimensionamiento, la distancia recomendable en función del espesor y la distancia máxima. Y luego no puede ser que supere el valor de 1,5 las dimensiones entre los lados de la losa. Incorrecto ángulos por debajo de 60 grados o incorrecto las juntas en tres bolillos porque me van a romper siguiendo las de una de las zonas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y este capítulo de la guía obligado su seguimiento. Las juntas de construcción que deben hacerse coincidir con la de contracción dividen el pavimento en losas ejecutadas en momentos diferentes, necesarias al final de cada jornada de trabajo y en paradas prolongadas, más de 1 hora. Las juntas de dilatación de las losas, por el efecto de la temperatura, se han de disponer juntas de dilatación con material elástico y tal.
estas juntas de dilatación, pues la guía tiene sus diferentes croquis, tal, como veis aquí, con más detalle, son viales con sus rotondas y tal. Importante, el tema del drenaje, con pendientes, deben de ser del orden del 2%, y que un pavimento quede agua embalsada es sinónimo de patología y de problemas. El agua hay que evacuarla y sí o sí. Y hay que respetar pues, esas pendientes y luego la evacuación de esas aguas. Bueno, la especificación en proyecto, ya acabo, pues lo que hemos dicho antes, importantísimo, la especificación en proyecto. La guía te dice que por lo menos se utilicen o se especifiquen los campos de ubicación del tipo de pavimento de los contemplados en la guía, las dimensiones del espesor mínimo de la losa y la distancia entre juntas, el tipo de acabado, el código del pavimento, la base de apoyo, indicar la categoría de explanada y si hay que mejorarla, el sistema constructivo, indicar la técnica de la puesta en obra, cofrados de un tipo de otro, las capas intermedias entre el pavimento y la base de apoyo y, que nosotros insistía mucho ANEFOP, caracterizar también los datos del hormigón. Incluso la guía tiene un anejo para hoja de pedido de hormigón para pavimentos de hormigón. Y que especifica la consistencia, el tamaño máximo del árido, la exposición ambiental, en su caso la cuantía de armaduras, si va con fibras. Los ensayos de control en obra de recepción, no voy a decir nada porque yo no estoy de acuerdo, y el control de ejecución del pavimento es interesante porque aquí se puede fallar, porque no pones suficientes juntas, porque no pones el espesor mínimo o la base de apoyo malísima, o porque se te desmadra la ejecución. Entonces, aparecen una serie de controles de ejecución que son importantísimos seguirlos, por lo menos los más relevantes. Hay una serie de controles previos que cuando estábamos haciéndolo, aquí fijaros que esto me sonaba, me crujía, control de especificaciones del proyecto. O sea, me parece que lo primero que tienes que hacer cuando llegas al control de ejecución es trae el proyecto que te lo voy a controlar. No hay que entenderlo como un control del proyecto, sino como una verificación de que cómo se ha caracterizado, se ha especificado el proyecto, es armónico, es coherente con los criterios de la guía. Si no es así, pues hay que discutir con el proyectista y convencer de que es mejor tomar otro camino, ¿no? Pero cruje un poco, pero está puesto en esos términos. Hay que hacer un control de la base de apoyo, un control, en su caso, de las capas intermedias, de las secuencias de hormigonado. Todo esto lo tenemos en unas tablas. Control de la puesta en obra, de las juntas, etcétera. O sea, hay varias tablas que son todas interesantes e importantes. Luego la de pavimento terminado, si nosotros ya en proyecto, en especificación, incluimos una regularidad dimensional, luego se podrá exigir. Inspección visual, y siempre que se tengan dudas sobre el espesor de la losa, se comprobará mediante testigos, control de la resistencia al deslizamiento, con el péndulo, rasante. La diferencia de cotas entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los planos del proyecto no excederá de distancias especificadas ni se aceptarán zonas que retengan agua. Luego, uso y mantenimiento. Bueno, pues aquí hay una tabla que dice, bueno, si tiene usted esta mancha, pues le podemos aconsejar que utilice esto y no otra cosa. No sea peor el remedio que la enfermedad. Y luego está los anejos con un ejemplo de aplicación y con esto termino.